El tema de hoy se llama ¿Cómo adquirir sabiduría? Y es algo tan importante en nuestras vidas, señores. Es la base de nosotros poder tener éxito en nuestro caminar con el Señor. La sabiduría es diferente a cualquier otra cosa que nosotros podamos pedir a Dios. Exactamente. ¿Cómo adquirir sabiduría? La sabiduría es diferente a cualquier otra cosa que nosotros podamos pedir a Dios. Dios es la fuente directa de la sabiduría y la inteligencia que se nos otorga. No estamos hablando de una sabiduría humana, no estamos hablando de una inteligencia humana, estamos hablando de un atributo que solamente proviene de Dios. Es un don, un regalo del Espíritu, algo sobrenatural hacia nuestras vidas, que nos ayuda de una manera impresionante a caminar con el Señor de una manera íntegra y sin cometer errores que luego te pueden tener en una cama llorando y depresiva y pagando consecuencias caras en tu vida. Si usted me ve que yo le digo las cosas una y otra vez, es porque conozco lo que pasa cuando hay desobediencia en la vida de una persona, cuando decimos, vamos a cumplir con lo que Dios demanda en esta parte, pero esta parte no. O me hago oído sordo cuando Dios está hablando y tú sabes que Dios está hablando a algo interno que tú tienes que resolver, que tienes que rectificar. Eres un alma viviente que vino a rectificar cosas en tu vida. Y que cuando Dios te dice, entonces tú, no, no es conmigo. No, no es así. No, no es a mí que Dios me está hablando. Eso es con el de al lado mío. Cuando nosotros oramos a Dios, le pedimos al Señor, concédenos de ti mismo la sabiduría. Proverbios 2:6 dice, porque Hashem da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire lo que dice aquí en el libro de Daniel, cuando Daniel fue llevado cautivo, señores, que tendría como unos 15 años, según dicen los estudiosos. 13, 15 años tenía Daniel cuando fue llevado cautivo a Babilonia, cuando Dios entregó a su pueblo en manos del rey Nabucodonosor por su rebelión, por su desobediencia. Usted lee en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Jueces, cuando dice que Dios entregó a los israelitas 7 años en Madián. Usted dice que Dios le dio la espalda. Cuando usted ve en la Biblia que Dios le que se los entregó a sus enemigos. Usted sabe lo que literalmente está queriendo decir la Biblia. No es quizás a lo que usted interprete de esa manera tan ruda. Lo que Dios está diciendo es, yo hablé con ustedes con amor, con paciencia, les dije, pero su rebelión y su rebeldía, su desobediencia a mi palabra hizo que yo hiciera esto y les dijera, ok, ustedes quieren tomar ese camino y no quieren obedecer a lo que yo les estoy diciendo, bueno, hizo Hachem así y viró su espalda. Eso es que tus enemigos entonces hagan contigo lo que tú quieras, porque al final eso es lo que tú quieres. Tú te estás rebelando contra mí, me estás desobedeciendo a mí que quiero lo mejor para ti, entonces yo te voy a dejar que tú te choques, que tú tengas tu propia experiencia con lo malo. Me voy a retirar, no te voy a seguir insistiendo. Entonces, esto es lo que habla la Biblia cuando usted puede ver y leer en el Antiguo Testamento de una manera que pueda, que dice así, y Dios entregó a sus hijos en las manos de sus enemigos. Lo que se refiere es esto. No es que Dios le entregó y dijo, vengan, enemigos, destrócenlo. No, 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 no. Es que Dios les dijo, ustedes no quieren obedecer lo que yo le estoy diciendo como padre, simplemente entonces yo me retiro y ustedes quedan por su cuenta. Les quitaba su protección, porque la desobediencia dice que la maldición no viene sin causa. Y en la obediencia está la bendición. Mira lo que pasó cuando Daniel fue llevado cautivo.
Daniel era un muchacho íntegro, de corazón. Él decidió que no se iba a contaminar y estaba en una nación, en un país, en un lugar idólatra y contaminado. Y mira esto, lo que dice Daniel 1:17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y en el 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Daniel sabía, y hemos mencionado esto, que él estaba en un lugar que estaba bajo un sistema babilónico, donde el rey era un idólatra, donde las costumbres y todo lo que se practicaba ahí no honraban a Dios. Pero él no dejó que ese sistema lo controlara a él. Entonces el tema es, ¿qué sistema tú permites en tu vida que te controle a ti? La mentira, la idolatría, el chisme, la ira, el resentimiento, la falta de perdón, la rebeldía, que voy a obedecer a Dios en esto, pero en esto no. ¿Qué tú estás permitiendo que te controle a ti? ¿Qué sistema babilónico o qué sistema faraónico tú estás permitiendo que entre a ti? Yo puedo estar en un lugar donde deshonren a Dios, donde sus prácticas no sean de honra al Señor, ya sea en un centro de trabajo, ya sea en mi casa, que haya otras personas que no crean en Jesús, ya sea en la universidad, en la escuela, pero yo decidir por amor no deshonrar, no desobedecer a Dios. Estamos hablando de un muchachito de 13 a 15 años. Lo mismo pasó con David con 15, 16 años. Lo mismo pasó con José de Egipto. Eran muchachos adolescentes y ellos decidieron no contaminarse, no importando en el lugar que ellos se encontraban, no importando la realidad que estaban viviendo. Daniel fue como esclavo. Él tomó una decisión de no practicar lo que el rey practicaba, de no contaminarse. Había sabiduría en él. Es verdad que Jesús se sentaba con prostitutas, pecadores, ladrones, pero él jamás permitió que eso lo contaminara a él. Recuérdate que él era 100% hombre, él no estaba ahí sentado con ellos. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Que nosotros tenemos un abogado que nos entiende. ¿Ok? Si no podemos decir, no, imagínate, pero ¿cómo que Jesús? Pastora, entonces Jesús fue tentado en todo, con mujeres, para decir mentira, para tener raíz de amargura, en todo fue tentado, en todo lo que tú y yo somos tentados, mas no pecó. Entonces usted no puede decir, no, pero es que era Jesús. Sí, era Jesús 100% Dios y 100% hombre. ¿Y qué me dices de Daniel? ¿Y qué me dices de José? Eran hombres que también eran tentados con lo mismo que somos tentados tú y yo. Mas decidieron no deshonrar a Dios. Cuando José se encuentra en esta situación con la mujer de Potifar, él dijo, líbreme Dios de hacer tal cosa en contra de él. Entonces, ¿qué Dios tenía José? El mismo que tú y que yo. ¿Cuándo viene ese temor a Dios? Cuando de verdad tú comienzas a cultivar ese amor con Él. Hay temor a Él. Una persona que no tiene temor a Dios es muy ligera para hacer las cosas que a Dios le deshonran. Pero una persona
que tiene temor a Dios, te aseguro que no va a cometer el mismo error una y otra vez. Puede equivocarse una vez, puede equivocarse dos, puede equivocarse tres, pero un momento dice, ya no más, no vuelvo a caer en esto no me vuelve a controlar a mí. No permito que Babilonia entre dentro de mi intelecto divino, dentro de mi comunión con Dios. La palabra sabiduría viene de la palabra da'at. Da'at. No es algo creado por Hashem, es un atributo de él. A diferencia de los seres humanos que adquirimos el conocimiento de una fuente externa, el creador, él, su existencia y conocimiento, todos son unos. O sea, cuando Santiago dice que oremos a Dios, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches. El problema está que no pedimos lo que necesitamos, pedimos lo que queremos. Y muchas veces lo que tú quieres no va alineado con lo que tu alma y tu cuerpo que necesita disciplina. O sea, muchas veces nosotros pedimos, pero no pedimos lo que necesitamos, sino lo que queremos. Y hay un encuentro, hay un desajuste. Voy a pedir lo que quiero porque eso es lo que quiero, lo que me hace feliz, lo que yo entiendo, pero no pido lo que necesito. La inteligencia y la sabiduría es un regalo especial que Dios da a la especie humana. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de esto. Te dije Santiago 1:5, Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué diferencia es la sabiduría que viene de Dios, la que Él te concede a ti, te hace partícipe de esa sabiduría, a la sabiduría humana? Mire estas palabras clave. La sabiduría que viene de Dios, la que Él te da a ti, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cuando una persona tiene sabiduría, a esto es lo que Jesús dice. Usted quiere conocer realmente a un hijo mío, por sus frutos lo conocerá. No el que se haga llamar cristiano, no el que se haga llamar hijo de Dios. Es por sus frutos. Y mira uno de los frutos que el Señor muestra aquí. Es puro, es pacífico, es amable, es benigno, es misericordioso, da buenos frutos, no hay incertidumbre en esa persona y no hay hipocresía. La inteligencia no es una característica natural biológica como la vista, el oído o el sistema digestivo. No lo es. Sin inteligencia podríamos de alguna manera sobrevivir como especie humana, como raza humana, pero no pudiéramos conectarnos con Dios, aprender o enseñar su palabra y distinguir entre lo correcto e incorrecto, o sea, entre lo bueno y malo. Entonces, ojo, ¿por qué hay personas que siguen tomando malas decisiones y se siguen comportando de la misma manera ya teniendo años caminando con Jesús? Porque no hay inteligencia, no hay sabiduría que proviene de Dios en esa persona. Es una persona terrenal que camina, pide conforme a lo que quiere ver, a lo que su carne le hace bien. Tiene ese tipo de relación con Dios, de que yo te sirvo, pero tú me das y tú siempre vas a estar ahí cuando yo tengo un problema para resolvérmelo, pero no le interesa profundizar más, no le interesa ir mar adentro, bogar mar adentro, no le interesa pedirle sabiduría a Dios. Y usted se va a sorprender de estos textos bíblicos que le voy a mostrar ahora.
Primera de Corintios 2:16 dice, pero ¿quién conoció el entendimiento del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos el entendimiento de Cristo o el conocimiento de Cristo. ¿Cómo yo puedo tener ese entendimiento y ese conocimiento de Cristo? Yo no puedo decir que tengo la mente de Cristo. Yo no puedo decir que tengo la sabiduría de Cristo. Yo no puedo decir que tengo el entendimiento de Cristo si yo primero no pongo en orden mis peticiones. Si yo no le he pedido a Dios que me dé de su conocimiento, de su sabiduría, si mis actitudes, bendito sea el Eterno, no dan frutos de ese conocimiento, de esa sabiduría. Es tan importante pedirle la sabiduría a Dios más que otra cosa. Tú sabes lo que dice el Señor en el libro de Proverbios acerca de esto. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. O sea, un hombre que fue Salomón el que escribió esto, que fue lo que pidió a Dios sabiduría, está diciendo, mejor te es pedir sabiduría, inteligencia, que pedir oro y plata. Porque si pides el oro y plata y no tienes sabiduría e inteligencia para manejar ese oro, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a terminar perdiéndolo. Pero si tienes sabiduría, cuando Dios te lo dé, vas a saber manejarlo correctamente. Mire la importancia de la sabiduría. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios, para las esposas, por ejemplo, conviérteme al esposo, Señor, mira, que aquí, que allá. Y Dios te dice, si yo no trabajo contigo primero y yo hago esto que tú me estás pidiendo por tu falta de inteligencia y de sabiduría, cuando yo lo convierta a él, me lo vas a volver un impío de nuevo, porque no hay sabiduría e inteligencia a ti para manejar esto. Señor, bendíceme con tal trabajo, con tal negocio. Si no hay sabiduría y conocimiento en ti, ¿sabes qué? Puedes terminar dándole el primer lugar a ese trabajo y a ese negocio y absorberte el tiempo. Y lo que Dios te dio como una bendición, resulta que ahora te quita su tiempo con él, que ahora te roba toda tu energía, toda tu fuerza. Ay, no tengo tiempo para Dios. Ay, no tengo tiempo para estudiar la Biblia. Ay, no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque esto te absorbe todo. Entonces, sin sabiduría, no vas a saber manejar las cosas y mantener una balanza. Ok, Dios me dio esto, pero voy a mantener una balanza. El lugar de Dios en mi vida es primero. Una cosa que tú no hayas de cierta manera pagado el precio por tenerla, no la vas a valorar. Señor, sáname a mi hijo. ¿Cuánta gente el Señor no le ha dado cosas y después han dado la espalda? Señores, yo tengo gente aquí que yo he empleado horas en consejería, de madrugada, de día, de lo que sea. ¿Y sabes qué? Cuando han obtenido lo que han querido, se dan la espalda y ni tan siquiera se despiden de ti. O sea, tú eres libre, tú eres un alma pensante, tú eres libre. Pero, wow, ni tan siquiera despedirse. Hubo una persona en particular, perdón, que yo vi que se fue y yo le escribí un mensaje y le dije, wow, podías haber dicho, pastora, muchas gracias, mira, Dios, adiós, me voy. No. Ah, entonces después, ay, sí, pastora, ¿verdad? Debí haber escrito un mensaje. Eso es hipocresía. O sea, uno debe de agradecer por el camino, la mano que te ayudó, la mano que se te extendió en algún momento de tu vida. O sea, eres un alma elevada, no eres un vikingo. Con sabiduría, nosotros nos retiramos de los lugares correctamente, con inteligencia. Recordemos, mis amados, más allá de la religión y de lo que a ti y a mí nos enseñaron acerca de Jesús, recordemos quién es Jesús en contexto.
Jesús es una puerta dimensional que restauró mi relación con el Padre. Él me abrió el camino que estaba cerrado por causa de la maldición del pecado que cayó sobre mí. Por eso dice que sobre él fue toda la maldición del pecado. Al ser él una puerta dimensional, hay un cambio de mentalidad en mí. Y si yo no procedo a ese cambio de mentalidad, me voy a quedar estátil en ese círculo vicioso cuando Dios quiere que tú sigas avanzando, que te sigas multiplicando, que sigas creciendo, pero por falta de renovar la mente, por eso Pablo lo dice, renueven el entendimiento de su mente. Hay que renovarse constantemente en el espíritu, no te puedes estancar con religiosidad, no te puedes estancar en zonas de confort, no te puedes estancar en estructuras religiosas. Tú tienes que avanzar. Cristo ha sido y será el alma más elevada que pisó esta tierra y de él debemos de aprender porque él fue el que te abrió el camino, el que te conectó con el Padre. Todos los evangelios, él te enseña cómo tener una relación con Dios de padre a hijo. Y él dice, hay misterios que yo no le pude contar a ustedes porque ustedes no estaban preparados para escucharlo. Y era como echar una perla a los cerdos. Pero el Espíritu Santo se va a quedar con ustedes y se lo va a mostrar en el momento exacto. Tenemos Espíritu Santo que nos revela las cosas más ocultas y cosas que oído no han escuchado, ni ojo han visto, ni han llegado a corazón. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Pero bueno, ¿cuándo tú encuentras esas cosas? Si no hay una relación, si no hay más que sentarte y orar a Dios, Señor, mira la situación que tengo, Señor, necesito que tú me proveas en esto. Mira, Señor, mi hijo que no deja de tener crisis. Mira, Señor, que por aquí, por allá. Y yo te aseguro que el 80% de las personas, su oración siempre es basada en lo que ellos quieren ver resuelto en su vida. Y por eso no hay crecimiento. Tú sabes lo que es ser un alma elevada. Cuando ya mi oración no está basada en lo que yo creo que necesito o en lo que yo creo que, o en lo que yo quiero que Dios me resuelva, sino cuando mi oración está más basada en tener una fe con raíces, en crecer de adentro para afuera, en prosperar mi alma. Entonces ahí buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Puede una persona con afanarse añadir un codo a su estatura? No. Y entonces, ¿para qué me voy a afanar? Hay cosas que tú te vas a querer afanar y pedírsela a Dios cuando ya Dios te dio una palabra. Yo no tengo por qué afanarme con eso. Ahora me toca esperar en el tiempo que Dios la quiera cumplir con fe. Mientras tanto que yo voy a estar parada en esa estación, voy a crecer. Voy a dedicarme a ver qué es lo que Dios quiere para mí, cómo Dios quiere que yo me maneje en esto, cuál es el propósito de esa espera que yo estoy teniendo para ver tal resultado o tal promesa cumplida. ¿Qué hago mientras estoy esperando? No me voy a matar todos los días orando por lo mismo si ya Dios me dio una palabra. Hecho está, consumado es, se acabó. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga ahora mientras espero? ¿Cómo me multiplico? ¿Cómo ensancho mi tienda? ¿Cómo accedo a esas cosas que están solamente para aquellos que te aman, que de verdad anhelan y buscan tu nombre? Entonces, hay estaciones que Dios te tiene parado porque necesita prepararte para pasar a lo próximo. Pero tú estás tan desesperado por pasar a lo próximo y por ver esa materialización que ¿qué es lo que pasa? Se te olvida. No hay un enfoque correcto. Daniel sabía que estaba esclavo, pero él dijo, mientras yo estoy esclavo aquí, mi enfoque está correcto. No me voy a contaminar, voy a dar buen testimonio y voy a hacer luz en medio de tantas tinieblas.
Mire el enfoque de Daniel, que cuando Daniel se mete en el ayuno, él sabía que los 70 años de cautiverio ya se habían cumplido. ¿Y por qué Dios no había descendido a liberarlos? Mira el enfoque tan grande que tenía ese muchacho, que él ya había leído todas las escrituras, todos los peregrinos, él había leído y él sabía que el tiempo se había cumplido. Y él dijo, tengo que orar, necesito que Dios me revele si ya yo estudié todo esto y dice que para este tiempo ya el pueblo iba a ser libre. ¿Qué pasa que todavía no hay esa libertad aquí? Y es ahí donde Daniel dispone su corazón y se pone a orar. Y dice que Dios le contestó desde el primer día, pero que hubo una pelea en los aires con principado, con potestades. Señores, el principado y el potestad y la potestad no viene a pelear directamente contigo. Para eso tienen sus demonios asignados, sino que hizo bloqueo para la respuesta que Daniel estaba esperando. ¿Tú te imaginas a Daniel esperando 21 días y diciendo, wow, llevo 21 días de ayuno y oración y el Señor nada que me responde? Y cuando el ángel vino, dijo, Daniel, desde el primer día fue escuchada tu oración y se descendió a responderte. La inteligencia es lo que hace que los seres humanos seamos únicos en nuestra especie. Proverbios 19:8 dice, el que posee entendimiento ama su alma y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Esto es algo muy poderoso solamente en el primer texto. El que posee entendimiento, o sea, sabiduría, ama su alma. Entonces quiere decir que una persona que no tiene sabiduría, por eso es que su alma está cautiva, por falta de sabiduría. Una persona que posee sabiduría no tiene cárceles espirituales, porque la sabiduría hace que tú ames tu alma y quieras estar libre de toda cárcel espiritual. La sabiduría te hace entender que no puedes guardar resentimiento, que tienes que dejar ir la ofensa. La sabiduría te hace entender que no puedes estar en chisme, que tu boca no se puede abrir para hablar mal de los demás, para levantar falso testimonio. La sabiduría te hace entender que a Dios no se obedece a media. La sabiduría te hace entender que los mandamientos de Dios todos se deben de cumplir tal y como están. La sabiduría te hace tener temor a Dios. Daniel tenía tanta sabiduría que por eso temía tanto a Dios y hacía lo correcto y no se contaminaba. Los 3 hebreos tenían tanta sabiduría, porque aquí lo dice en la palabra, tenían tanta sabiduría e inteligencia que no se postraron ante la estatua de Nabucodonosor y prefirieron ser echados al horno de fuego. Tú le hablas a un cristiano del horno de fuego y dice, no, esa prueba que Dios se la dé a otro. Ellos dijeron, mi Dios nos puede librar, pero si no nos libra, Señor, esa gente tenía un alma elevada, los 3 hebreos. Tú sabes lo que es tu ver un horno de fuego delante de ti, donde echan para chicharrarte ahí. Y que el rey enojado contigo porque no hiciste lo que él te mandó a hacer, y diga, caliéntalo 7 veces más, a cualquiera le tiemblan las piernas y se hace pipí en los pantalones. Y que ellos digan, eso es tener un alma elevada, con sabiduría e inteligencia. Y que ellos digan, mi Dios nos puede librar. Ojo, diablo, no te equivoques. A mí Dios me puede librar de pasar por esta prueba. Pero si Dios no quiere, igual nosotros le vamos a servir. ¡Ay! ¿A cuántos cristianos tú ves hoy en día decir eso? Yo creo que 5% y sería mucho. De una persona que se encuentra en medio de una situación realmente difícil y diga, Dios me puede librar y sacarme de aquí. Pero si Él no lo hace, igual yo le voy a servir. Eso es ser un alma elevada, con sabiduría y con inteligencia. Nada
le es dado al hombre que no venga de Dios. Todo lo que el hombre tiene le es dado de Dios. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando usted entiende esto, por eso hubo un hombre en la Biblia que le parecía tan injusto cómo los impíos prosperaban y le iba bien, y él siendo un hijo de Dios. Y él dice, hasta que entré en el santuario de Dios y vi cuál era el fin de ellos. Señores, cuando él dice hasta que entré en el santuario de Dios, él dice hasta que pude orar a Dios y recibir sabiduría e inteligencia. Se le quitó la ansiedad, se le quitó la depresión, se le quitó la angustia. Nada puede recibir el hombre que no le sea dado de Dios. Y los procesos y las pruebas en Dios de cada cual son distintas. Hoy tú puedes ver a una persona que sonríe, pero tú no estuviste ahí cuando esa persona pasó ese proceso. Hoy tú puedes ver una persona que es bendecida por Dios, pero tú no estuviste ahí cuando esa persona se desgarraba en las noches llorando. Y después señalamos y juzgamos, ay, mira, Dios bendijo a la pastora, uy, mira, Dios bendijo a esa hermanita, y yo que nada todavía. ¿Dónde estabas tú cuando esa pastor pasó un proceso? Cuando lloró, cuando se les desgarró su alma, ¿dónde estabas tú? Cada uno pasa su proceso. Alégrate cuando Dios bendice a otra persona. Alégrate cuando Dios le da cosas a otra persona, porque tú no estabas ahí cuando Dios le quebró el muslo, cuando Dios le quebró la patica. Es muy fácil a la ligera, por eso es que Dios te dice, cuida tu lengua. Y hay un texto bíblico que ahora se me escapa, que dice que la lengua es el miembro más peligroso que nosotros tenemos. Entonces, hay 3 niveles de sabiduría. El primero es Jotma. Jotma se refiere a la creatividad. Jotma se refiere a la creatividad, la capacidad que una persona necesita para ver o descubrir algo nuevo. Voy a volver a repetir. Jotma se refiere a la creatividad, a la capacidad que una persona necesita para ver o descubrir algo nuevo. Cuando todo el mundo está mirando las mismas cosas, el hombre con esta sabiduría, Jotma, puede ver más profundo o más lejos de una manera diferente. Es la capacidad de desarrollar una nueva idea, un nuevo descubrimiento. Entonces, ¿te hace sentido lo que dice la palabra? Cosas que oído no ha escuchado, ni ojo han visto, ni ha llegado al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. O sea, cuando otras personas están viendo algo con este nivel de sabiduría, tú estás viendo otra cosa distinto a lo que la persona dice. Por eso hemos estudiado acerca de la percepción de la realidad. Y que si tú subes tu percepción de la realidad, vas a ver las cosas desde otro ángulo, desde otro piso, y vas a comenzar a adquirir madurez espiritual. Vas a comenzar a desarrollar una fe inquebrantable como el diamante. Dios va a sacar ese diamante que hay en ti. No te vas a mover por cualquier cosa. Las emociones no van a ser algo que controlen tu alma, tu vida. Vas a saber ser más sabio a tomar decisiones, a saber cuándo hablar, cuándo callar. Obviamente está, por favor, no es perfección. Algunas veces vamos a cometer errores. A mí también me ha pasado. Estamos hablando de una sabiduría que te va a ayudar cada día a mejorar, a crecer. Entonces, ¿qué dijimos que era la Jotma? Que es el primer nivel de la sabiduría, es la capacidad que una persona tiene para descubrir o ver algo nuevo en lo que otros están viendo algo. Por eso es que dice Pablo, todos ustedes fueron bautizados bajo la misma nube. Todos ustedes recibieron el mismo alimento espiritual, pero no todos vieron la promesa. A todos se les fue hecha la promesa.
todos fueron bautizados bajo la misma nube, o sea, con Jesús. Y todos recibieron el mismo alimento espiritual, pero no todos vieron la promesa. ¿Qué pasó aquí? La sabiduría. Le faltó sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de un Egipto físico, pero el Egipto espiritual estaba aquí y le tenía controlado su mente, alma, espíritu, corazón. Le tenía controlado sus intelectos divinos. Entonces, la realidad para ellos era que estaban en un medio de desierto, que no tenían comida, que no tenían casa, que solamente dependían de Dios, y que en Egipto ellos tenían carne, ellos tenían cebolla, ellos tenían melón y ellos tenían pepino. Y se sentían de alguna manera más libres porque tenían sus casas que ellos mismos habían construido. Pero en el desierto tenían una dependencia total y absoluta de Dios. Entonces, Dios los saca de la esclavitud, pero ellos deciden, prefieren estar en la esclavitud que estar con esa dependencia de Dios y recibir lo sobrenatural, que era el maná. Era un alimento espiritual que se manifestaba en lo físico, que con un pancito de eso de maná que ellos preparaban le daba para el día entero. Ellos preferían llevar la otra vida que esta que Dios le estaba ofreciendo en lo que pasaban a la otra estación de su vida, que era la tierra prometida. ¿Qué pasó aquí? Que Dios lo sacó de Egipto físico, pero no pudo sacar Egipto dentro de ellos. Pero vemos a otro caso como Daniel. Dios lo sacó de la libertad de Israel, de Jerusalén, y lo llevó a un lugar físico cautivo, pero aquí el tipo no estaba cautivo. Ni aquí estaba cautivo. Dos escenarios completamente distintos. Dos hijos de Dios. Y cada uno actuó de una manera distinta. Entonces, dice Pablo, todos fueron bautizados bajo la nube. Todos recibieron el mismo alimento, pero no todos vieron la promesa. Yo puedo estar en el mismo lugar donde está Jesús que la otra persona. Yo puedo recibir el mismo alimento, la misma enseñanza. Yo puedo tener una promesa de parte de Dios para mí y ver a otro alcanzarla y yo nunca alcanzarla. Por tema de aquí y de aquí. Ustedes se saben la historia de Salomón, Primera de Reyes 3. Usted sabe que Salomón comenzó a ser rey muy joven. Usted se lo lee en su casa. Primera de Reyes 3 lo puede encontrar ahí. ¿Sabe qué fue lo que impactó el corazón de Dios? Que a pesar de que Salomón estaba enfrente de un pueblo y él nunca había estudiado ni había tomado clase de teología a ver cómo era que se era rey, sino que él había visto el ejemplo de su padre. Pero aún así, él sabía que dependía de Dios para él saber dirigir a ese pueblo. Él no se basó en su propia sabiduría, él no se basó en su prudencia, él no se basó en la inteligencia de lo que él había aprendido de su padre. Él se basó y se apoyó en Dios. Y él comienza a orar. Él da una ofrenda a Dios y él comienza a orar. Y la palabra de Dios dice que terminando él de orar, se queda dormido y Dios se le aparece en sueños. Y es ahí donde Dios le habla en sueño y le dice, por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste la cabeza de tus enemigos, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Entonces, ¿qué pidió él? Pidió sabiduría para gobernar el pueblo que Dios le había dado. ¿Sabía usted que Dios le puede restaurar a usted su familia y usted con falta de sabiduría volverle a echarla a perder? Que Dios le puede sanar a su hijito y traerlo al mundo, sacarlo de esa caja y usted por falta de sabiduría volverle a dañar el corazón al muchacho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sabiduría. ¿Por qué Abraham no dudó en levantar el cuchillo contra su hijo? Le costó años para tener esa promesa. Dios le circuncidó el corazón y por eso él no le negó su hijo porque él sabía que venía de Dios y no le negó a su hijo cuando en un momento estaba en un
tiempo confuso de su hijo. ¿Cómo Dios me promete un hijo y después que me lo da a los 13 años me lo pide para sacrificarlo? Si me dice que de él va a venir una nación, eso es una prueba. Que Dios te da algo, que Dios te lo entrega en su tiempo y después te prueba con eso. Se sabe diferenciar cuando es una prueba. Y decir, no entiendo a Dios, entonces no fue Dios quien me habló, entonces aquí, entonces allá. Entonces no fue Dios el que me prometió. Sabiduría. Abraham adquirió sabiduría y fue circuncidado su corazón al punto que no negó a su hijo, al mismo que se lo había dado, ahora se lo estaba quitando. Pero ¿cómo así? Entonces Dios se dice hoy una cosa y mañana otra. No, Dios es el mismo, pero sí te prueba. Si no leas el libro de Pedro, que él dice, mis amados, es necesario que nosotros seamos probados como el oro. Porque las pruebas es lo que te hace ser una persona a ti auténtica. Las pruebas en tu vida exponen realmente lo que hay en tu corazón. Las pruebas hacen que tú te desligues de todo aquello que tú amas y realmente pongas a Dios en primer lugar. Cuando ya no se trata de cónyuge, cuando ya no se trata de hijo, cuando no se trata de salud, cuando no se trata de finanzas, cuando no se trata de estatus, es ahí donde tú pones a Dios en primer lugar y Dios dice, espérame. Abraham, para, detente, no lo hagas, que ya vi, ya probé tu corazón ya vi que tú me eres fiel. ¡Wow! Dios tuvo que llevarlo a una prueba tan extrema para formar un panorama, una escena donde le demostrara a él y donde nos demostrara a nosotros que realmente él se amaba a su hijo, que él se amaba a Dios, perdón, y que estaba a punto de sacrificar a su hijo por Dios. ¿Qué estamos nosotros a punto de sacrificar nosotros? ¿Qué le entregamos realmente nosotros a Dios? Si nosotros decimos, mi casa y yo te serviremos, tienes que confiar en eso. Mi matrimonio, tú eres el centro, tienes que confiar en eso. Mi hijo, tú me lo diste, Señor, y yo entiendo que ese hijo es tuyo. Herencia de Jehová son los hijos y cosa estima el fruto del vientre. Mis hijos no son míos, son de Dios y Dios me permite tenerlos para cumplir con un propósito. Bueno, Señor, mis hijos son tuyos. Yo tengo que echar un pleito aquí, pero los hijos son tuyos. Salomón le pide a Dios sabiduría. Dios se la da esa misma noche y al otro día en el palacio, usted lo puede leer en su casa, se encuentra, denle la vuelta a la página y ahí se encuentra la historia. Salomón se encuentra en una situación donde había que tener discernimiento para tomar la decisión correcta. Eso está en Primera de Reyes 3 del 16 al 28. La segunda parte de la sabiduría. Una vez que se descubre una nueva idea, necesitamos vina. Vina significa la sabiduría práctica para articular esa nueva idea. Cuando Dios te da esa sabiduría, ese primer nivel de sabiduría, Jodma, comienza a pasarlo por el conducto, ¿verdad? Alma, sentimientos, corazón. Y ahí tu nivel de perspectiva de la realidad cambia y tú ves algo que los demás no ven. Ahora, eso que tú vistes con esa sabiduría, tú necesitas traerlo a la práctica. O sea, Dios me da sabiduría, tengo fe para creer que Dios me dio esta promesa. Ahora yo tengo que tomar esa promesa y traerlo a la práctica. Esto es vina. Sabiduría práctica para articular esa nueva idea, o sea, para traerla a la materialización. Ese es el segundo nivel de sabiduría. Dios me dijo esto, ya yo lo vi algo que los demás no vieron, eso es ser una persona visionaria. Ahora, eso no se va a traer a la materialización por sí solo, lo tengo que traer yo. Y para eso necesito este segundo nivel de vina. Oh, Dios me dio la palabra de que
me sanó a mi hijo, pero yo la creí, pero todavía no lo veo, o todavía no lo veo completo. Tráelo con ese segundo nivel de sabiduría a la materialización. Dios me dijo que me iba a entregar tal cosa. Tráelo, tráelo a la materialización. Tráelo a la práctica y llama las cosas que no son como si fueran, porque lo que usted ha hecho fue hecho de lo que no se veía. Entonces es más real en el mundo espiritual que en el mundo terrenal. Todo lo que ves hecho en el terrenal fue hecho ¿de dónde? De donde no se veía. Este mundo es una réplica de allá arriba. Por ende, ¿en qué voy a creer? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Yo tengo convicción y tengo certeza de lo que aún no estoy viendo todavía y llamo las cosas que no son como si fuera. Ahí estoy entrando en el segundo nivel de sabiduría, Vina, trayendo la materialización. Es así y de ahí nadie me saca. El primero es lo que Dios me dice y tengo la posibilidad de ver lo que otras personas no están viendo. El segundo, lo voy a traer a la sabiduría con la misma palabra de Dios. Tercero, Da'at, que es el conocimiento que Hashem da a los seres humanos, a sus hijos. Se refiere al buen juicio que desarrollamos por las experiencias que hemos vivido. Escuche esto, algunas personas están tan dotadas de Da'at. Escuche esto, y esto va como ejemplo para ustedes. Mire, hay momentos donde yo le cuento cosas que yo he vivido a ustedes. ¿Para qué? Para que usted no tenga que pasar por lo mismo. Mira esto, voy a volver a repetir. Da'at es el conocimiento tal como se le aplica a los seres humanos. Se refiere al buen juicio que desarrollamos por las experiencias que hemos vivido. Hay un buen juicio que se desarrolla en este tercer nivel de sabiduría por las experiencias que tú has vivido. Ahora escuche esto. Algunas personas están tan dotadas de Da'at que tienen la capacidad de aprender de las experiencias de otras personas, mientras que otros solo pueden aprender de su propia experiencia. ¿Se acuerdan de las dos maestras de la vida? O aprende porque Dios te viene y te dice, o aprende porque tú mismo lo vives y aprendiste por la mala. Cuando Dios disciplina con el maestro dolor a una persona es porque no aprendió por las buenas. Entonces, tú decides si te evitas algunos sufrimientos o si quieres aprender tu propia experiencia. Mira, amada, mira, amado, es mejor que tú no hagas esto, por esta razón, mira, yo lo viví y ahora por eso te digo, etcétera, etcétera. Ahí vas tú y dices, si tú tienes este tercer nivel de sabiduría activo en ti, tú dices, voy a aprender de lo que la pastora me está diciendo. No voy a pasar por esa experiencia, voy a aprender de esto porque ya ella lo vivió. Pero si no la tienes, dice, y vives tu propia experiencia. Y es ahí donde viene el dolor, el sufrimiento, algo que Dios te quería evitar y tú lo quieres pasar. Yo le he contado a ustedes que yo no tuve a nadie en mi tiempo que me enseñara. Usted es privilegiado de tener una persona y con toda humildad lo digo. Y Dios sabe con el corazón que lo digo, no es arrogancia. Usted es privilegiado de tener una persona que usted tenga directamente aquí y no entre miles de personas, que venga, se siente, lo enseña a usted y emplee horas enseñándolo. Como cuando usted también necesita un consejo y se le da de una persona que tiene sabiduría, no un consejo de cualquier persona. ¿Sabe por qué? Porque en mi tiempo yo no tuve eso. Y tampoco tuve a nadie que me dijera y que estuviera ahí conmigo, como Dios me ha puesto ahí con usted, que Dios sí sanara autismo y que me demostrara que eso era verdad. Así que me tocó abrir un camino duro. Pero usted tiene una persona que le dice, mira, en todos los aspectos de su vida, mira
¿Cuántas clases, cuánta enseñanza no hemos dado aquí de sanidad interior? ¿Cuántas veces no hemos dicho que una acción, una reacción en su vida? ¿Cuántas veces no hemos hablado de todas estas cosas? Nosotros provocamos y activamos cosas en nuestra vida con nuestras actitudes, una acción, una reacción, porque Dios ya descansó de sus obras. 6 días trabajó Dios y al séptimo descansó. No es que Dios se va a inventar ahora algo para ti. No, aquí ya todo está creado, inventado. No hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, yo con mi actitud tengo la capacidad, cuando estoy alineada en mis emociones y estoy con mi alma rectificada, tengo la capacidad de crear esas realidades. Dios me dijo esto, ahora yo lo traigo a la realidad. Con ese nivel de sabiduría, porque ya me enseñaron. Hay personas que viven todavía en agonía con sus hijos. No, 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 no. Ahórrate esas energías para traerlo a la realidad. No andes llorando por algo que Dios ya dijo que era así. Punto. Miren el problema que se metió Abraham por la desesperación de Sara. Y terminó teniendo un hijo por la criada. Y hasta el día de hoy las consecuencias están ahí. Con Ismael, con los musulmanes. No busque atajo. No sufra por algo que aunque usted no lo ha visto materializar todavía, ya Dios dijo que era así. O sea, con medio de este segundo nivel de sabiduría, tú lo puedes traer, ¿verdad?, a la realidad. Y tercero, con ese tercer nivel de sabiduría, con el dar, aprende de las experiencias de otras personas para que te evites pasar por esas experiencias dolorosas. Yo me he quedado maravillada. Mire, a veces yo me enojo, ni se crea. Y Dios me tiene que estar recordando el texto bíblico que dice, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor, porque de Él recibe la recompensa. Y yo, Señor, eres disco rayado con ese. Me dice, no, mija, porque yo te conozco que de vez en cuando como que se te sale lo cubano, o mejor dicho, lo humano, porque es que yo, o sea, yo soy una persona que yo me entrego a explicarte a ti. Sacrifico lo que sea. Y yo estoy ahí. Mira, mira esto así, así, así. Oye, pero hay gente que te sacan, te resucitan el viejo hombre. De verdad que sí. Es un sacrificio que uno hace, uno no come, gasta energía, fuerza, saliva, y uno está ahí explicando a la persona y tú ves que pasan 2, 3 horas y tú dices, no, parece que pasaron 3 minutos. Y cuando termina tú te sientes desgastado físicamente y tú dijiste, bueno, good. Yo le expliqué a la persona, tú vas a ver que se va a poner bien, que no va a cometer más este error, que va a honrar a Dios, que etcétera, etcétera. Oh, y después tú ves. O sea, no fue porque Dios no le dijo, mira, esto, no hagas esto, porque mira, si hace esto, esto es lo que va a pasar. O sea, yo me meto en el asunto ahí fuerte contigo y después te veo que tú tomas el camino de vivir tu propia experiencia y digo, pero, y después, ay, no, ora por mí porque me estoy muriendo. Y yo le digo, ¿tú sabes quién va a orar por ti? El diablo es que va a orar por ti. Yo no me voy a gastar una saliva orando por ti. O sea, todo lo que hablamos, todas las horas que empleé en ti, cuando viniste y te dije, no te vayas por este camino, mira, haz tal cosa. No. Entonces, por falta de entendimiento, por falta de que usted reciba la palabra, no es, pero usted decide qué hace con ese alimento. ¿Mm? Usted decide qué hace con ese alimento. Si yo soy oidor y lo pongo por obra en mi vida también. O si yo solamente soy oidor, pero ahí todos los miércoles voy a ir a escuchar a ver qué tal. Nunca va a crecer. Hay personas, mis amados, que aman sus cadenas y nunca van a querer ser libres. Y por más que tú te mates ahí diciéndole una y otra vez, no van a querer cambiar. Entonces, por eso es que hay un momento donde tú tienes que dejar a la persona que se meta contra la piedra, que sangre por sí sola
El trabajo de un pastor es cuidar a las ovejas. El trabajo de un pastor es sanar heridas con que ya venga. Pero el pastor no está para que después que te sane toda la herida, usted vaya y se haga más herida todavía y quiera venir a que lo vuelvan a sanar. Entonces el cuento de nunca terminar. Estamos para crecer, estás para ensancharte, estás para dar fruto, estás para hacer luz en la vida de otras personas, estás para hacer el sazón, la sal de esta tierra en la vida de personas que están alrededor tuyo, que Dios te va a poner por el camino. Pero para eso necesitas adquirir sabiduría, necesitas ser un alma elevada en esta tierra. Mira la sabiduría que tenía Jesús. Insisto, entienda algo que se le meta bien aquí. 100% hombre cuando actuó de esta manera. Mira la sabiduría que tenía Jesús, que él amaba tanto a Pedro y le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Discernimiento de espíritu. Señor, que no te acontezca esto. O sea, no ande cogiendo la lástima de las personas. Usted vea mejor cuando alguien le diga, mira, es duro lo que está pasando, está bien. Yo voy a orar por Dios para que te dé fortaleza, pero esto tiene un peso mayor de gloria en tu vida. Cójale miedo a uno que venga. Ay, hermanita, hermanito. Ay, no, pero mira eso que te está pasando, qué terrible. Ay, qué doloroso. Te va a deprimir más. Y te está alimentando el ser una víctima. Cójale miedo a esa persona. En cambio a otra, por más duro que sea, por más duro que te hable, diga, es verdad, yo no soy una víctima, yo soy un sobreviviente. Húyala a esas personas que andan llorando contigo y cogiéndote lástima por lo que te está pasando. Si Dios no te tiene lástima, Dios te tiene amor. Y cuando Dios puso esa prueba o ese proceso que te iba a pasar, que no te buscaste tú, lo puso en una balanza y dijo, tú puedes con eso. Entonces, ¿cuál es la lástima? ¿Cómo yo voy a tenerte lástima? Al contrario, está pasando por eso, es porque tú puedes. Si Dios te dio esa prueba es porque hay un peso mayor en ti. Dios va a sacar en ti la guerrera y el guerrero que hay. Tú vas a ver lo que va a venir después de eso. Pero tú te imaginas una hermanita ahí llorando contigo y alimentándote el hacerte la víctima. Entonces se va a deprimir más. Muchas personas han confundido la empatía. No, esta persona que no tiene empatía. No, que esta persona, no, 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 no. A mí me pasó una vez con una mujer que, dado sus heridas, había provocado cosas terribles en mi vida, dado por la herida que ella estaba. Y tiempo después, un día, me contó que la habían violado con 12 años y que fue gracias a su papá, que la dejó en la casa del novio, sabiendo que el novio era mayor. Y ella le dijo, llévame a casa de mi novio, y el papá la dejó ahí horas. Ella decía, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Y me contó esto y yo lloré. Pero, ¿sabe? Hice así y dije, espérate, pero tú necesitas salirte de eso. Tú necesitas liberar a tu papá. Ya con 35 años la mujer, la violaron desde que tenía 12. Y la mamá le quemó el pecho aquí cuando tenía 6 años, que todavía carga esa marca. Son cosas. Y dado a toda esa situación que ella había vivido, entró a mi casa y comenzó a revolucionármela de cierta manera. Porque cuando una persona está herida y entra a tu casa, pero ahora tengo que tener sabiduría, Señor, no hay nada que tú permita que está fuera de tu control. Yo no busqué que esta mujer viniera a mi casa y comenzara a actuar de esta manera y de cierta manera a herir mi casa también, sino que tú permitiste que viniera porque hay un propósito. Tuve que aprender a actuar con sabiduría y no le deseo a nadie lo que viví, porque hasta mis hijos fueron afectados. Dígame hasta qué nivel usted ama a Dios. Usted hubiera botado a esa mujer de su casa. Usted no lo hubiera mirado más nunca a la cara. Y después de todo esto, entonces ella confiesa lo que le pasó. Y por eso era que esos espíritus inmundos venían y obviamente herían en mi casa.
se enfrentaban a mí, se metían en cosas que uno tenía que saber actuar con sabiduría. Porque uno dice, no, no, te va con tu demonio para otro lado y ve a ver quién te liberta. Pero aquí en mi casa aquí no venga con revoluciones. Pero tuve que entender que era un propósito de Dios y que Dios quería que yo mostrara lo que pocas personas, ahí es donde realmente se muestra empatía y misericordia. Yo le digo, todo eso está muy bien. Entiendo perfectamente tu dolor, pero ahora tú tienes un camino que tomar. No eres víctima con todo y lo que te pasó. Es una decisión. El perdón es una decisión. El perdón Dios no lo puede hacer por ti, entiéndalo. Dios no puede decirte, ven que te voy a dar perdón para que perdone a esa persona. No. El perdón tú eres el único y la única que lo puede hacer. Es una decisión de abrocharte los pantalones, levantarte y decir, voy a perdonar a mi ofensor. Voy a perdonar al que me lastimó, al que me hizo daño, al que me humilló. Yo lo decido por mí, porque amo mi alma, porque ha venido sabiduría a mí. Lo voy a dejar ir. Voy a pedir perdón, aun cuando quizás yo no sea la que tenga que pedirlo. Eso es humildad. Eso es un alma elevada. ¿Tú sabes lo que es pedirle perdón a una persona que fue esa persona la que te lastimó a ti? Y tú pedirle perdón. Uy, es que en la matemática de Dios, perdiendo se gana. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Pero yo, ¿por qué tengo que pedir perdón si fue esa persona la que me hizo daño? Pide perdón de tú, cabeza dura. Perdiendo en Dios se gana. Pero no, ¿qué va? Efesios 5, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Salmo 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ayer vi un video en el Facebook que quizás usted lo vio también. No sé si es de Colombia o de qué país es. Me enfoqué solamente en lo que pasó. Señores, un muchachito, qué sé yo, 15, 17 años. Quizás me estoy hasta equivocando porque por la cara de niño que se le veía. La novia en su página ponía todas las fotos de él. Yo ni sabía que eso se podía hacer con una moto que tú vas y una moto de gasolina, no una moto eléctrica, y la para todo así y te quedas tú así colgando atrás. No sé cómo se mantiene ese equilibrio para tú no caerte con todo con moto para atrás. Y con la novia detrás, el muchachito al parecer tuvo un accidente y perdió la vida por hacer esas cosas. Entonces, no solamente él, sino que miles de muchachitos, porque fueron al cementerio o a la velada, y todos los muchachitos levantando la moto en honor a él y tocando el pito de la moto, etcétera, etcétera. Un muchachito, y yo nada más podía pensar en esto. A ver si usted está de acuerdo conmigo. Bueno, si este muchachito hubiera tenido sabiduría, te aseguro que el que tiene sabiduría no pone su vida en riesgo así. Porque el que sabe que hace ese tipo de maniobras con una moto sabe que puede tener un accidente y perder la vida. Ahora, aún perdiendo la vida ese muchacho, todos los restantes muchachos, que eran muchísimos, estaban como que despidiéndolo y que Dios te tenga en su gloria. ¿Qué gloria lo va a tener Dios? Solamente un milagro. ¿Quién sabe si el muchachito tuvo el accidente, murió en el impacto o llegó a un hospital? O sea, imagínate que tuvo el accidente y murió en el impacto y no conocía de Jesús. ¿Qué oportunidad tuvo para arrepentirse? ¿A dónde tú te crees que se fue esa alma con 15 años, con 16 años? Y así está la vida hoy en día. A todo lo malo le llaman bueno.
y a lo bueno le llaman malo. Por la falta de sabiduría, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Veía un video que puso un video pequeño también que sale en el Facebook, que sale la pastora Yesenia Ten hablando, donde dice lo que le pasó a una iglesia que ella fue a predicar. El papá de un niño de 8 años en la escuela, unos muchachitos le pasaron una canción y dice que el papá fue a la iglesia y ese día se derramó el Espíritu Santo, el niño comenzó a llorar y tuvo un toque de Dios. Y dice que cuando salió del parqueo, el niño le dice al papá, te tengo que decir la canción que me pasó mis amiguitos. Y la canción decía que saca tu pistola y mata a un niño de 8 años. La incitación constantemente al mal. Usted se cree que Satanás está jugando en lo que usted puede estar muy relajado y diciendo que Dios resuelve este asunto. Él está acabando. Dios te va a resolver tu asunto. Cuando tú hayas adquirido sabiduría y estés afirmado en él. Yo misma, que voy y de vez en cuando vigilo ahí a mi hijo en el campo de fútbol, porque a él le gusta practicar todos los días y practica con niños que son un poquito más grandes, uno de su edad, otro más grande. Es impresionante el lenguaje de esos niños. Es impresionante el lenguaje de un niño de 5 y de 4 años. Las malas palabras, cómo juran por Dios. Y tú dices, esto está completamente descontrolado, no hay control sobre eso. Tú vas a un parque y vieras los niños las palabrotas que le salen, chiquitico. Entonces uno está ahí en su casa con tus hijos, ahí. Tienes que enseñarlo a tus hijos. Tienes que orar con ellos. Tienes que leer la palabra con ellos. Si tú no le enseñas, el sistema allá afuera está listo para acabar con ellos. Un niño de 9 años diciéndole a mi hijo que si me gustan los hombres y la otra que si me gustan las mujeres. ¿Qué sabe un chiquito de 8 años y 9 años? Su orientación sexual tiene que ver con la paternidad que ha tenido en su casa, con su familia. Influye en la orientación sexual de un niño. El otro, mejores amiguito de mi hijo, me contó que estaba en su casa y la mamá se pone a llorar de pronto. ¿Sabe qué le dijo el chiquito? Porque la mamá le dio una regañada. ¿Sabe lo que le dijo? Que se quería matar. Porque la mamá lo regañó. Ese es el sistema allá afuera. Si tu mamá te habla mal, si tu mamá te grita un poquito, ¿sabe lo que enseñan ahí? Llama al 911. Tu mamá no tiene que gritarte, tu mamá no tiene que castigarte, tu mamá no tiene que darte una nalgada. Bienvenido a este mundo que hay ahora. Tú eres libre. Tú puedes vestirte de mujer si tú quieres. Niño de 5 años con uñas pintadas como niña. Si usted no educa a sus hijos en su casa, el sistema allá afuera lo va a educar. Usted no lo puede encerrar a su hijo en una urnita de cristal. Él va a querer ir al parque, él va a querer practicar fútbol, él va a querer montar bicicleta, él va a querer ir a las patinetas. ¿Y qué usted va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a encerrar en su casa? No puede. Lo que puede hacer es formarlo en su casa y enseñarlo. Y cuando su hijo se equivoque, mis hijos han tenido sus accidentes y de pronto han dicho una mala palabra y yo le digo, porque me doy cuenta de la influencia tan grande en la escuela. Me he sentado en un parque a ver a mis hijos jugar y he visto los niños, el vocabulario. Es algo impresionante. Óyeme, ni un prisionero de la cárcel, bandolero, les queda corto a un niño hoy en día de 5 años. ¿Cómo se expresan hacia otro niño y todo lo que dicen? El bullying. Mi hijo me contaba, llego yo al parque de pronto y lo veo como que están en un círculo de reunión, recién había pasado. Y me contaba que estaban jugando, que si a los pistoleros, que no sé qué, y con un amiguito de él que tenía una pistola de juguete, que si te cojo, que si aquí, que si allá. De pronto vienen una niña, un niño, como más o menos la edad de ellos, 9, 10 años, y viene un niño de 4 años también. Pero su papá estaba ahí.
y le dice a al amiguito de mi hijo que estaba con la pistola, le dice, shoot me, dispárame, dispárame, dispárame. Y él le decía, no, 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 que tú no estás en el juego, tú mira qué chiquitico tú estás, shoot me, dispárame, dispárame, dispárame. Le hizo así, pum, y le disparó con la pistola. ¿Sabe lo que hizo el muchachito? Fue y le metió una galleta. Y después que le metió la galleta, vino la hermana, vino el hermanito y le metieron otro trompón más. Y el chiquito fue llorando donde estaba el papá. Y el papá vino y mi hijo me cuenta que se comió al chiquito. Mi hijo estaba que llorando. Dice, pobrecito, mi amiguito, mamá, no sabe todo lo que le han hecho. Mira, le metió galleta a este niño, le metió galleta al hermano, el otro. Y después vino el papá y se lo comió a gritos. Que qué le hiciste a mi hijo, que no sé qué. Y el chiquito se quedó así. Yo no he hecho nada. Galleta es date así por la cara, una palmada. Esa es galleta. En el lenguaje cubano es, ¿cómo le dice? Bofetada o cachetada. Y el muchachito tranquilo que estaba jugando, miren el problema que se metió por nada, porque vino un niño de 4 años, shoot me, dispárame, dispárame, jugando. Y le dispara y le mete un galletazo, un cachetazo, una bofetada. Y después vienen los hermanitos y después termina viniendo el papá. ¿Cómo usted, explíqueme, cómo usted va a salvar a sus hijos de eso? Orando por ello, confiando en Dios. Mira a mi hijo qué cerca estuvo del tema y no estuvo. Yo le dije, ¿el hombre te gritó a ti? Me dice, no, 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 mamá. O sea, la Biblia dice que la maldad de este mundo va de aumento y que el amor de muchos se enfriará, que padres se pelearán con hijos, hijos con padres, que se entregarán, que se matarán uno a otro. Y vemos tantas cosas, pero tantas cosas. Yo que tengo 2 hijos en la escuela, mis hijos me cuentan cosas que ven en la escuela. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a encerrar en tu casa? No puedo. Tienen una vida. Este es el mundo. Es enseñarlos. Y siempre orar por ellos y ponerse en las manos de Dios. Señor, guárdamelo, protégemelo. Señor, envía tus ángeles con ellos. Señor, ayúdalo, tráele sabiduría a su corazón, que sepan tomar buenas decisiones, que cuando lo quieran influenciar para hacer algo malo, ellos se acuerden de las palabras que su mamá le dice en la casa. Que tú seas una alarma que le diga, acuérdate lo que te dice tu mamá, que esto no está bien, que esto no es así. Ahora con todo este tema que hay de los homosexuales, de los derechos, todo esto lo enseñan en la escuela. Usted tiene que orar para que Dios le dé sabiduría a sus hijos. Usted tiene que enseñarle a sus hijos, no con violencia, que Dios hizo hombre y mujer. No que odien ni que sean racistas, pero que entiendan cuáles son los principios bíblicos y que lo que está mal está mal. Que tú amas a la persona, pero tú no amas lo que la persona hace. Tú amas a la persona, tú la vas a ayudar, pero no amamos lo que la persona hace porque delante de Dios está mal.